Soy Borao y soy un director de cine. Creo que tengo que introducirme yo mismo. Lo de Borao con la gran pantalla fue un flechazo en plena infancia. Figura crucial de nuestra cinematografía, el zaragozano siempre buscó hacer las películas que le hubiesen gustado a su yo niño. En el documental Borao y el cine, otro aragonés, Germán Roda, recorre su vida y obra para reivindicar el espacio que merece. Yo creo que es el momento de poner a Borao donde se merece, que es en los escalones más altos de la historia del cine de nuestro país y sobre todo de Aragón. Tenía una enorme visión. Yo creo que le debemos un montón a Borao. El documental se nutre de voces de amigos y colaboradores del cineasta. Todos coinciden en que su visión del cine estaba marcada por un carácter muy aragonés. Todos nos dijeron, Borao es que era muy aragonés. Las expresiones y sobre todo ese empecinamiento. Yo estoy seguro que José Luis Borao tenía esa actitud de estar dispuesto a dar su vida por sus películas, que eran lo más parecido a unos hijos que él tuvo. Coinciden también en que fue un director libre, con el único afán de no parecerse ni a nada ni a nadie, de hacer el cine que no veía en ninguna parte.